Buenos días, bienvenidos al webinario Ergonomía en entornos híbridos y teletrabajo. Este webinario lo va a impartir Pilar Moreno, que es técnica superior de prevención de riesgos laborales y diplomada en fisioterapia. La división de servicio de prevención de prevención mutual, cuando quieras, Pilar. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos y a todas. Y aquí estamos en este nuevo webinario en el que vamos a hablar sobre ergonomía en entornos híbridos y en teletrabajo. Si a lo largo del webinario tenéis alguna duda o consulta, podéis recogerla a partir de ahora en el apartado P y R que hemos habilitado, y hacia el final del webinario haremos una ronda para resolver todas estas cuestiones que me hayáis trasladado. Si la duda os surge una vez ya hayamos acabado, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico a través del cual os podéis poner en contacto conmigo, y en un breve espacio de tiempo me pondré en contacto con vosotros o vosotras y miraré de aportar mi granito de arena a esa consulta que me hayáis trasladado. Pues bien, sin más dilación, vamos a empezar ya. ¿Cuál es el contenido que vamos a compartir hoy? Pues vamos a hablar del presente y el futuro de los entornos híbridos y también del teletrabajo. A continuación, hablaremos de cuáles son las adaptaciones organizacionales que tenemos que tener en cuenta para adaptarnos de una manera óptima a este trabajo híbrido. A continuación, abordaremos la gestión de los riesgos laborales generales, tanto del trabajo presencial como del trabajo remoto, poniendo un especial énfasis en los riesgos ergonómicos. Y finalmente hablaremos de los programas específicos de promoción de la salud. Pues bien, vamos a empezar ya. Y lo hago con esta viñeta en la cual pues una de las personas dice, uno de los personajes dice: recuerdo con ternura cuando creía que el teletrabajo iba a sustituir el trabajo presencial. Ahora teletrabajo los fines de semana y luego de lunes a viernes las dos cosas al mismo tiempo. Esto, que parece como un chiste, una parodia, realmente puede ser una situación perversa en la que muchas personas trabajadoras se sientan reflejadas a día de hoy, lo cual pues deberíamos actuar lo antes posible para revertirlo. Bien, pues más allá de lo que sería la gracia o la anécdota que quería reflejar con esa viñeta, pues como ya sabéis, el teletrabajo es una modalidad de trabajo flexible que permite a las personas empleadas realizar sus actividades laborales desde localizaciones distintas y remotas mediante el uso de las tecnologías TIC, sin necesidad de acudir al centro de trabajo. Y en cualquier caso, la combinación del trabajo remoto con el presencial es lo que da como resultado lo que se ha denominado como trabajo híbrido, y que, como veremos a continuación, pues nos ofrece distintas posibilidades. En este gráfico se muestra la evolución del teletrabajo desde la pandemia, y es una modalidad que actualmente está bastante consolidada, alcanzando el 25% de la población trabajadora en estos momentos. Es decir, la mayoría de las empresas, que en muchos casos implementaron esta modalidad de trabajo de manera bastante atropellada a causa de la emergencia sanitaria de 2021, ha apostado por la continuidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2024, dentro de este grupo de población que trabaja en remoto, se observa que el 21% lo hace todos los días, el 9% solo acude al centro de trabajo de manera ocasional, el 10% teletrabaja 4 días a la semana, y el 14% lo hace 3 o más días a la semana. Es decir, más de la mitad de las personas que teletrabajan lo hacen 3 o más días a la semana. Si bien los entornos híbridos, es decir, los que combinan el trabajo remoto y el presencial, son a todas luces el modelo escogido mayoritariamente por las organizaciones. Respecto al tiempo que pasan en la oficina las personas que desarrollan su jornada en los entornos híbridos, durante ese tiempo que pasan en la oficina, lo que más valoran, o que lo que valoran más positivamente, es que favorece el sentido de pertenencia al equipo, que favorece un ambiente de trabajo más agradable, que fomenta la participación, que además permite resolver conflictos
y favorece la creatividad y las mejores ideas, la productividad y que permite ser ejecutivo e ir al grano. Según datos de 2022 de la tecnológica Cisco, el 62% de las personas empleadas en 27 países diferentes coinciden en que un factor decisivo para permanecer en un puesto de trabajo es poder desempeñar sus funciones laborales desde cualquier sitio. Está claro que el teletrabajo es una modalidad que hace más atractivo el empleo y que muchas empresas lo plantean como una estrategia para atraer y retener el talento. Y tal como vemos en este gráfico de InfoJobs, sobre un posible cambio de trabajo, un 43% de las personas trabajadoras buscaría otro empleo que le permitiera teletrabajar, un 27% seguiría trabajando sin teletrabajo, pero negociaría mejoras a nivel de salario, el 17% seguiría, pero reconoce que lo haría con menor motivación, y solamente para un 13% no sería un aspecto crítico y seguiría trabajando con la misma motivación y el mismo compromiso. Y bien, ya hemos abordado el punto de vista de las personas trabajadoras, pero ¿cuál es la opinión de las organizaciones? Pues aquí vemos los principales contras que le encuentran las empresas al teletrabajo. El principal es que disminuye la comunicación espontánea, es decir, las típicas y valiosísimas conversaciones de café, que sin duda pues va a debilitar la relación entre las personas trabajadoras y que también conlleva una merma de lo que se llama comunicación no verbal. ¿Y esto es importante? Pues sí, a nivel social es una característica que aporta un significado a las comunicaciones que cuando no son presenciales se pierden. Otros contras pues son que se requiere un mayor seguimiento de la productividad, que el compromiso con la empresa se debilita, que las distracciones en casa afectan a esta productividad, que no se pueden evaluar la productividad de manera objetiva, que existe un mayor riesgo y menos control a nivel de todo lo que es la información y los datos sensibles, que existe una mayor incertidumbre sobre si la persona va a acudir al centro de trabajo o no, hay una falta o una dificultad de acceso a determinadas herramientas, hay que hacer una planificación para ajustar los puestos de trabajo presenciales, hay también una mayor dificultad para integrar a los nuevos empleados, así como otras cuestiones que podéis ver reflejadas en este gráfico. Y bien, la actualidad nos muestra titulares distintos y compatibles. Por un lado, muchas empresas identifican que el teletrabajo es una herramienta, como ya he dicho, para atraer y retener el talento, porque para los jóvenes es una herramienta, más bien es una condición necesaria para disfrutar del cada vez más valorado tiempo libre. Y lo es también para quienes tienen personas a cargo, porque es una cuestión que facilita sin duda la conciliación. Si bien, tal y como indican algunos expertos y que también están acabando de refrendar muchas personas trabajadoras, es que esta modalidad puede llegar a lastrar el futuro laboral en términos de limitación del aprendizaje y también de las oportunidades de crecimiento, en parte por esta limitación de aprendizaje y también por el debilitamiento de las redes sociales profesionales que no se producen a causa de la falta de presencialidad. Pues bien, dicho esto, a continuación vamos a hablar de los cambios y las adaptaciones organizacionales que conviene llevar a cabo para optimizar los beneficios del trabajo híbrido. Y lo hago con esta viñeta en la cual pues, se muestra una trabajadora que viene cargada de ideas como la colaboración, la flexibilidad, la imaginación, la confianza, la comunicación y los cuidados, mientras que vemos que la persona que la recibe se muestra, por lo menos a priori, como un muro. Pues bien, hay diferentes modelos híbridos en función de cómo se combine la presencialidad y el trabajo remoto. Por un lado tenemos el trabajo híbrido flexible, en el cual es el empleado el que elige cómo reparte el trabajo presencial y remoto según pues, sus preferencias o prioridades. En el otro lado tenemos el trabajo híbrido fijo,
En este caso es la empresa la que establece los días y los horarios que debe cumplir la persona trabajadora, tanto en la oficina como en remoto. También tenemos el trabajo híbrido de oficina, en el cual pues, prevalece el tiempo que se pasa, el tiempo de trabajo presencial en la oficina. Sin embargo, sí que puede compatibilizarlo con algún día de teletrabajo. Y en el otro lado, pues tenemos el trabajo híbrido en remoto, que precisamente lo que da es preferencia al trabajo en remoto y ocasionalmente el presencial. Y en el otro extremo, en uno de los extremos, nos encontramos con la figura del nómada digital, que es significa como aquel profesional que utiliza la tecnología para trabajar de manera 100% remota, lo que le permite, si así lo desea, vivir viajando y cambiar de ubicación frecuentemente. En España, la figura del nómada digital está regulado de manera específica para que los teletrabajadores de carácter internacional puedan solicitar un permiso para residir y trabajar en nuestro país, si bien la condición es que solo podrán tener contrato laboral con empresas que estén radicadas fuera del territorio nacional. Pues bien, el paso de la oficina clásica, 100% presencial, a estos entornos híbridos que combinan presencialidad y trabajo remoto, ha hecho que la oficina pase a ser algo más que un espacio físico confortable para trabajar. En primer lugar, pues la oficina pasa a concebirse como un espacio de colaboración. En ese sentido, lo que se debería buscar es fomentar la interacción, que resulta pues algo imprescindible a partir de espacios que inviten al intercambio de ideas, a la comunicación espontánea. Y también es importante garantizar la privacidad y la concentración para aquellas personas que participen en reuniones virtuales desde la oficina o que necesiten realizar determinadas tareas que requieren pues, cierto nivel de concentración y de aislamiento. En segundo lugar, la oficina también debe contar con espacios optimizados. En ese sentido, las hot desk o los puestos de trabajo calientes ganan protagonismo. Es decir, nadie tiene un puesto de trabajo asignado de manera continuada, sino que, bueno, pues a partir de una reserva de un determinado puesto de trabajo, pues este puede ir variando. Esto permite a las empresas ahorrar espacio y, por otro lado, promueven las relaciones más allá de los equipos de trabajo habituales. En tercer lugar, nos encontramos que la tecnología gana un mayor protagonismo, ya que tiene que estar al servicio del trabajo. Desde salas equipadas con avanzadas soluciones para videoconferencias hasta aplicaciones, por ejemplo, para la reserva de salas o de puestos de trabajo, los hot desks que comentábamos hace un momentito. Aquí la tecnología es la gran aliada para garantizar una experiencia de trabajo similar a todas las personas empleadas. En cuarto lugar, aquí el que también pasa a tomar un espacio muy importante es el tiempo de trabajo. Y es que el tiempo tiene que estar aprovechado al máximo. En este tipo de modelos de trabajo híbrido, la gestión del tiempo se vuelve fundamental para que quienes trabajan presencial o en remoto sean lo más productivos posibles. Una buena planificación de las reuniones de trabajo y una comunicación clara sobre los plazos y las fechas de entrega a través de los canales de comunicación resultan clave. Y en último lugar nos encontramos el bienestar de las personas trabajadoras por encima de todo. El entorno de trabajo debe crear experiencias que promuevan los hábitos saludables, con momentos de desconexión, con espacios que inviten a la relajación, con recursos y aplicaciones para practicar mindfulness, pausas activas, etc. Todo esto lo vamos a desarrollar a lo largo de este taller. Y entre los aspectos que han demostrado ser facilitadores del trabajo híbrido destacan, como siempre, como cualquier iniciativa que deseemos llevar a cabo, es contar con el apoyo de la dirección. En segundo lugar, implementar, por un lado, el trabajo por objetivos y, por otro lado, mecanismos de control, supervisión y comunicación regular por parte de la persona responsable, pues para detectar si la persona empleada
tiene algún problema, si han producido algún tipo de desviación, de incidencia, para planificar actividades con el equipo, resolver dudas, etc. También conviene disponer de unos canales de comunicación eficientes y ese es un aspecto fundamental, especialmente cuando la mayor parte del trabajo se ejecuta de manera remota. Por ello, es necesario informar sobre cuáles son los canales disponibles, cómo y cuándo se emplean cada uno de ellos. Y también es necesario disponer de un plan de formación e información sobre aquellos aspectos organizativos que sean críticos, como puede ser la comunicación, en los términos que acabamos de comentar, el trabajo por objetivos, que también lo hemos mencionado, la planificación de tareas, la gestión de incidencias y, cómo no, también la gestión de la prevención de riesgos laborales. En todo caso, el compromiso de la organización nos debe garantizar a las personas trabajadoras el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos, el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades y de no discriminación. En este aspecto, precisamente el artículo 4 de la Ley 1021 de trabajo a distancia establece que las empresas están obligadas a evitar cualquier tipo de discriminación, ya sea directa o indirecta, por razón no solamente de sexo, de edad, de antigüedad, o discapacidad de las personas trabajadoras que realicen sus tareas a distancia. Y, por lo tanto, la organización tiene que tener recursos y capacidad para elaborar y distribuir entre las personas empleadas el acuerdo de teletrabajo. Ahora comentaremos qué es exactamente. Proporcionar los equipamientos y los medios que sean necesarios para que las personas realicen su trabajo en remoto. También deben hacer una inversión en aumentar la seguridad informática y, por lo tanto, también pues, la seguridad y la salud en el trabajo. Es decir, debe realizar la evaluación de riesgos individual. Eso también lo vamos a desarrollar a continuación. Y, finalmente, pues conviene que hagan una supervisión de cómo está funcionando el programa de teletrabajo, y ir resolviendo las incidencias que hayan podido producirse. Pues bien, ya lo he adelantado, pero con la publicación de la Ley 1021 de trabajo a distancia, todas aquellas organizaciones que deseen incorporar el teletrabajo cuentan con una normativa reguladora que es aplicable en el ámbito de las empresas privadas. En todo caso, sí que conviene recordar que es aplicable cuando el teletrabajo tiene un carácter regular. ¿Y esto qué significa? Pues que suponga al menos el 30% de la jornada laboral. Para conocer los aspectos más relevantes de esta normativa, desde MC Mutual hemos desarrollado la guía para implantar el teletrabajo y que está disponible en abierto en nuestro portal de prevención. El contenido que vais a encontrar es la regulación del teletrabajo como medida organizativa en las empresas, las claves para implantar el teletrabajo, hay un apartado específico del acuerdo de teletrabajo, otro sobre la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva y, finalmente, pues comentamos una serie de recursos que hemos desarrollado para el teletrabajo. En este caso, algunos de estos recursos están disponibles única y exclusivamente para nuestras empresas afiliadas. Y bien, concretamente el artículo 5 de la Ley de Trabajo a Distancia requiere que cuando se implante el teletrabajo regular, repito, ya lo he comentado antes, que suponga al menos el 30% de la jornada, es requisito la firma de un acuerdo de teletrabajo que se puede firmar de manera, que se debe firmar de manera individual y que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior. En el caso de que la empresa no formalice este acuerdo según los términos recogidos en la norma, pues estamos exponiéndonos a una infracción de carácter grave. El contenido mínimo que debe incluir se detalla en el artículo 7 de la ley y se relaciona concretamente con todo esto que aparece aquí. El inventario de medios, equipos y herramientas proporcionadas por la empresa y el periodo máximo para su renovación, la cuantificación de la compensación económica que obligatoriamente
tiene que abonar la empresa, el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad, el porcentaje y distribución del trabajo presencial y a distancia, el centro de trabajo al cual está adscrita la persona, haga o no haga trabajo presencial, el lugar o lugares desde donde la persona ha elegido realizar el trabajo a distancia, los medios de control empresarial para la gestión de la actividad, el procedimiento que deberían seguir las personas trabajadoras en el caso de que se produzcan dificultades técnicas que le impidan desarrollar sus funciones con normalidad a distancia. Las instrucciones en materia de protección de datos y de prevención de riesgos laborales aplicables al trabajo a distancia, así como también la duración del acuerdo, de este acuerdo del trabajo a distancia y los plazos de preaviso para su reversibilidad. Sí, también quiero aclarar que en el momento en que la empresa ofrece teletrabajo, no lo está haciendo para siempre, para toda la vida, sino que en cualquier caso cabe la reversibilidad de esta modalidad de trabajo. Muy bien. Y a continuación vamos a hablar de la gestión de los riesgos ergonómicos, aunque también vamos a hablar de los riesgos generales. Y para ello, pues empezamos con esta viñeta en la que, vamos, queda patente que el teletrabajo no siempre es una garantía de que el puesto de trabajo cumpla con las condiciones ergonómicas óptimas, ni tampoco es per se una medida de conciliación. Por ello, a continuación, pues bueno, vamos a hablar de la gestión de la prevención de riesgos laborales en general para garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Cuando realizan su trabajo en remoto y cuando realizan su trabajo presencial, y luego pues hablaremos de manera más específica de los riesgos ergonómicos. Pues bien, los riesgos derivados del trabajo con pantallas de visualización de datos se agrupan en trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual y carga mental. En el caso de los TME, si bien no son de origen, más bien son de origen multifactorial, sí que es verdad que se ven favorecidos cuando hay un desajuste de las características del entorno en el que se realizan las tareas, del sedentarismo, de las posturas mantenidas, los movimientos repetitivos y también se ve favorecida por el trabajo bajo condiciones de estrés. En cuanto a la fatiga visual, también, aunque puede aparecer por diferentes causas, están especialmente favorecidas por la realización de trabajos con pantallas. En este caso, pues pueden manifestarse con dolencias a nivel visual o más bien trastornos a nivel visual, ocular o extraocular. Y en el caso de la carga mental, pues estamos hablando de una serie de requerimientos psicológicos a los que está sometida la persona trabajadora durante su jornada laboral, pudiendo generar sobrecarga cognitiva y también emocional. Precisamente el avance de las TIC está suponiendo todo un desafío en ese sentido, haciendo que el componente mental adquiera cada vez mayor protagonismo. Pues bien, los principales factores de riesgo de los trastornos musculoesqueléticos son las posturas inadecuadas, ya sea por los hábitos adquiridos o por un diseño incorrecto del puesto de trabajo, las posturas estáticas y el sedentarismo, porque el trabajo en general lleva implícito permanecer sentado durante largos periodos de tiempo, los movimientos repetitivos, sobre todo durante el uso del teclado y el ratón, el transporte y desplazamiento de los equipos informáticos, precisamente pues, cuando tenemos estos puestos de trabajo que son móviles, y también se produce por la confluencia de otros factores, como pueden ser el estrés, un descanso inadecuado, condiciones ambientales inadecuadas, etc. ¿Y cuáles son los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes? Pues tenemos la fatiga física, sobre todo se manifiesta por una disminución de la capacidad física, en tanto que debilidad, agotamiento, incremento de los errores y disminución de la productividad y del rendimiento laboral.
El síndrome de túnel carpiano, que se produce por una inflamación del nervio mediano a su paso por la muñeca y que principalmente se va a manifestar con dolor en la palma de la mano, especialmente en estos 3 dedos, que se irradia al brazo, hormigueo nocturno, atrofia muscular y disminución de la fuerza de agarre. Epicondilitis, que es un dolor a la palpación en la zona externa del codo y que también pues, está favorecida por la realización de movimientos de agarre y de giros de mano y antebrazo. Y la cervicalgia y la lumbalgia, que es rigidez y malestar, dolor en la zona cervical o dorsolumbar. En este caso, todo lo que son los problemas de cervicalgia, dorsolumbalgia, como todos los que acabamos de comentar, pues son de origen multifactorial. No podemos determinar que sea única y exclusivamente esté provocado por las exigencias del puesto de trabajo. En cuanto a los factores de riesgo de fatiga visual, el principal es el uso de pantallas durante periodos prolongados y sin pausas. También se ve favorecida la fatiga visual por las condiciones lumínicas y ambientales inadecuadas, ambientes muy secos, niveles de iluminación insuficientes, existencia de reflejos, deslumbramientos, problemas oculares o problemas de visión no corregidos, falta de descanso y también niveles de estrés que estén un poquito disparados, el sobreuso de lentes de contacto, así como la presencia de determinados factores individuales, como pueden ser la edad, los antecedentes médicos o el tomar algunos determinados medicamentos. Los síntomas más frecuentes con los que se manifiesta la fatiga visual son los problemas oculares como escozor, picor, sensación de arenilla, de ojos secos, sequedad o lagrimeo, quemazón, las dificultades para enfocar y la visión borrosa. En este caso, sí que tenemos que diferenciar porque una vez finaliza la actividad y se descansa, en principio esta visión borrosa mejora. También puede aparecer hinchazón leve en los párpados, enrojecimiento de los ojos y sensación de congestión nasal. En algunos casos lo que deberíamos hacer es intentar diferenciarlo con otro tipo de dolencias como pueden ser las alergias y las infecciones. O también la sensación de pesadez ocular, dificultad para mantener los ojos abiertos o el desarrollo de una mayor sensibilidad a las luces intensas, como pueden ser determinadas pantallas o a fuentes de luz. Y en cuanto a la carga mental, aquí estamos hablando sobre todo de factores de riesgo como el contenido del trabajo, factores psicosociales y de organización, condiciones ambientales derivados también del diseño del puesto de trabajo o de la capacidad de respuesta de la persona trabajadora. En sí, los síntomas más frecuentes asociados a sobrecarga mental es la fatiga mental, que sobre todo va a manifestarse como una disminución de la atención, un pensamiento más lento, una disminución de la motivación. Si bien en procesos crónicos puede derivar en una inestabilidad emocional, alteraciones de sueño, astenia y también en alteraciones psicosomáticas. El tecnoestrés. En este caso estamos hablando de un estado psicológico negativo relacionado con el uso y el abuso de la tecnología, asociado a sentimientos, bueno, más bien a sentimientos de ansiedad, fatiga, sensación de aislamiento, creencias de ineficacia, inadaptación, incluso con el rechazo de la tecnología o con todo lo contrario, una hiperconectividad y uso excesivo, compulsivo y adictivo precisamente con todos los entornos digitales. Así como también pues, una reducción del rendimiento físico e intelectual que puede llevar a una disminución de la productividad y a una elevación de la irritabilidad, así como de la agresividad. En todo caso, sí que tenemos que tener en cuenta que las pautas ergonómicas son exactamente las mismas, ya estemos evaluando un puesto de trabajo de oficina o de teletrabajo, si bien la metodología que utilizaremos no será la misma. Y aquí vamos a hablar de la evaluación de riesgos en función de si el puesto de trabajo es presencial o en remoto, en teletrabajo. Al trabajo presencial le aplican, entre otros,
pero principalmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto de Servicios de Prevención. Y los riesgos alcanzan a todo el centro de trabajo y muchos de los factores se pueden evaluar de manera general cuando los puestos presentan unas condiciones estándar, porque normalmente pues las mesas son todas iguales o casi siempre, las sillas también, puede haber diferentes modelos, pero casi siempre son más o menos iguales o por lo menos se repiten. Por eso se pueden hacer mediante inspección directa o mediante la aplicación de metodologías específicas, como que explicaremos a continuación. En el caso de la revisión de evaluación de riesgos, la realizaremos cuando se den cambios en el espacio o en el equipamiento. En el caso del trabajo a distancia, regular. Además de las normas anteriores, le aplica la Ley 1021, que establece que la evaluación de riesgos ha de hacerse exclusivamente en la zona habilitada para hacer teletrabajo. También nos dice la norma que ha de hacerse mediante una metodología que sea confiable. Esto ya lo explicaremos a continuación. Pero que no debemos evaluar el resto de la vivienda, solamente el espacio escogido para teletrabajar. Puede hacerse con información proporcionada por la persona trabajadora según las instrucciones que le hayamos facilitado desde el servicio de prevención. Y además podemos solicitar material audiovisual, como por ejemplo fotografías o vídeos, pero solamente de la zona desde la cual se hace teletrabajo y no desde el resto de la vivienda u otro espacio. Porque cuando la persona decida teletrabajar desde espacios de coworking, por ejemplo, en este caso, además, le será de aplicación el Real Decreto 171 del año 2004 de coordinación de actividades empresariales. Y en el caso de que la persona realice teletrabajo desde varios domicilios o desde diferentes espacios, será necesario evaluar cada uno de ellos por separado. En este caso, el seguimiento cobra un mayor protagonismo porque va a permitir identificar necesidades y aspectos de mejora, tanto en términos productivos como también en términos humanos. Pues bien, con respecto al trabajo a distancia o teletrabajo, y sobre todo la parte de lo que es la evaluación de riesgos. El artículo 16 de la Ley 1021 estipula que los trabajadores a distancia mantienen en los mismos términos su derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la evaluación de riesgos es una competencia exclusiva del técnico de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, no está permitida que la persona haga una autoevaluación de riesgos. Así que inicialmente el técnico lo que tiene que hacer es, en la evaluación de riesgos general, identificar los puestos en los que se teletrabaja y a partir de aquí remitirá la evaluación específica individual de cada persona teletrabajadora, que se puede hacer, como ya hemos comentado, a partir de la información que proporcione ella misma, que por ejemplo puede ser una lista de comprobación que le puede facilitar el servicio de prevención junto con las instrucciones para su cumplimentación. La información recogida mediante este cuestionario o lista de comprobación va a servir al técnico para evaluar los riesgos del puesto de trabajo y a continuación realizar la correspondiente planificación de medidas preventivas. Desde MC Mutual hemos desarrollado un cuestionario para la recogida de datos que incluye instrucciones para su cumplimentación, un cuestionario para la recogida de información sobre el espacio de trabajo, el equipo y las conexiones, la pantalla, teclado ratón, mesa de trabajo, actuación en caso de emergencia, etc. Es un cuestionario súper completo, con un apartado específico para recoger fotografías del espacio de teletrabajo y además incluye una ficha para facilitar la evaluación de riesgos por parte del técnico de prevención. Bien, pues hasta aquí todo lo relacionado con el trabajo en remoto. A continuación vamos a abordar todo lo que es la gestión de riesgos ergonómicos y que, bueno, más bien la evaluación de los riesgos ergonómicos a partir de metodologías específicas
que en principio serían aplicables al trabajo presencial. Por eso, pues bueno, podemos utilizar esta lista de verificación que se incluye en el apéndice 2 de la guía del Real Decreto 488 del año 97, que nos puede ayudar a conocer el cumplimiento de los requisitos normativos en puestos de trabajos de PVD, si bien no sustituye a la evaluación de riesgos. Pero en cualquier caso pues nos puede servir para identificar la presencia de factores de riesgo ergonómico, tal y como hemos comentado anteriormente. Hecha la identificación, pasaremos a evaluar en un primer término de manera general, ya sea cualitativamente, mediante inspección visual o preguntando a los trabajadores sobre aspectos concretos, o cuantitativamente a partir de equipos de medición y, si se considera necesario, de manera específica con metodologías como las que explicaremos. En cuanto al diseño del espacio de trabajo, este debería ser suficiente para permitir un fácil acceso, para que las tareas puedan ejecutarse con posturas y movimientos adecuados, y también es importante que permita la variación de posturas. Así, los techos tienen que tener una altura mínima de 2,5 metros, si bien en los pasillos pueden ser de solamente 2,2 metros, y debe proporcionar una superficie libre de 2 metros cuadrados y 10 metros cúbicos por persona trabajadora. Para evaluar el cumplimiento del ratio de superficie y volumen libre por persona trabajadora, lo calcularemos de esta manera. En primer lugar, vamos a calcular la superficie y el volumen total del local. Luego le restaremos la superficie y el volumen ocupado por los elementos, es decir, aquellos elementos que puedan condicionar o restringir la movilidad. Y respecto al cálculo de estos elementos, pues vamos a asimilarlos a formas geométricas sencillas, como cuadrados, triángulos, en el caso de cuando estamos hablando de dos dimensiones, o de prismas o cilindros rectos, cuando estamos hablando de cálculo de volúmenes. Sí que tenemos que destacar que no vamos a descontar el espacio de las sillas de trabajo que vayan a estar ocupadas durante la jornada de trabajo. Y finalmente, pues dividiremos el resultado por el número de ocupantes. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo pone a disposición un calculador de superficie libre mínima por trabajador o por persona trabajadora, que sin duda puede sernos de mucha utilidad en el proceso de cálculo y evaluación. Para evaluar la postura en puestos de trabajo con PVD, la guía del Instituto del Real Decreto 488 nos remite a la metodología ROSA, del acrónimo Rapid Office Strain Assessment, que es una análoga a otros métodos de evaluación postural como son el RULA y el REVA. En este caso consiste en una lista de comprobación que va a tener en cuenta pues, la exposición de los trabajadores a determinados factores de riesgo, que contempla aspectos de la silla, la pantalla, el teléfono, el ratón y el teclado, así como el tiempo de uso de esos elementos. Y esto nos va a permitir obtener una valoración numérica que va del 1 al 10 y que indicará tanto el riesgo de disconfort musculoesquelético como el nivel de actuación requerido. Si bien la postura de referencia es la considerada como óptima, hay que tener en cuenta que la buena postura es aquella que varía. Por lo tanto, debemos favorecer que las personas trabajadoras puedan moverse y, sobre todo, que hagan pausas activas al menos cada hora y media. En cuanto a lo que es la postura neutra, que el método le asigna la puntuación de 1 y que es el valor mínimo. Se corresponde con una silla con asiento regulable para que los pies de las personas trabajadoras estén apoyados en el suelo y las rodillas flexionadas a unos 90 grados, con profundidad regulable, de manera que exista un espacio desde el borde externo al hueco popliteo de unos 8 centímetros. La silla debe disponer de reposabrazos regulables
para que los codos queden flexionados a 90 grados y los hombros relajados. Y aquí hago un apunte, porque en España cuando definimos una silla ergonómica no necesariamente tiene que disponer de reposabrazos. Y eso debemos tenerlo en cuenta cuando apliquemos esta metodología. En cualquier caso, el teléfono a una distancia de 30 centímetros y que puede utilizarse con una única mano o mediante un dispositivo manos libres, preferiblemente. La pantalla a una distancia de 40 a 75 centímetros y a la altura de los ojos. Postura neutra en muñeca y hombros relajados para utilizar ratón y teclado y sin que existan puntos en los que se ejerzan zonas de presión ni tampoco en los agarres. Respecto a las puntuaciones finales, los autores del método establecen el valor igual o superior a 5 con el nivel de acción, es decir, indican la necesidad de realizar cambios inmediatos cuando la puntuación es igual o superior a 5, aunque en ningún caso nos está diciendo que no exista riesgo cuando la puntuación es inferior a 5, sino que el riesgo es menor. En este caso también disponemos de un calculador en la página web del instituto que nos va a facilitar tanto el proceso de recogida, introducción de datos para el cálculo y el proceso de evaluación final. En cuanto a las condiciones ambientales de temperatura, humedad, velocidad del aire, la temperatura entre 20 y 24 grados en invierno, en recintos calefactados, entre 21 y 23, entre 23 y 26 grados en verano y en recintos refrigerados entre 23 y 25. La humedad relativa entre el 30 y el 70%, aunque en oficinas donde haya riesgo de acumulación de electricidad estática debería ser superior al 50%. Y en recintos refrigerados entre el 45 y el 60%, mientras que en recintos calefactados conviene que esté entre el 40 y el 50%. En cuanto a la velocidad del aire, que sea inferior a 0,25 metros por segundo, a pesar de que este valor no es aplicable a corrientes de aire acondicionado. En cualquier caso, más allá del cumplimiento normativo de las condiciones que acabamos de comentar, en oficinas también hablamos del bienestar o del confort térmico, por lo que es, aquí estamos entrando en una cuestión subjetiva para determinar más allá de la medición de la temperatura, humedad, velocidad del aire, la necesidad de hacer un tipo de determinación más específica para valorar el bienestar térmico. Conviene pues que mientras estemos haciendo estas valoraciones con los equipos, pues preguntemos a las personas trabajadoras si sienten molestias por frío o por calor, en verano o en invierno, indiferentemente. Y si la muestra de trabajadores a los que hemos preguntado, tenemos un dato significativo hacia la respuesta de que sí, que presentan malestar, habrá que aplicar la metodología descrita en la UNEN ISO 7730. En este caso, podemos encontrar que el disconfort o la falta de confort sea de cuerpo entero, por frío o por calor, o más bien a nivel local. Cuando es el disconfort a nivel global de todo el cuerpo, el método nos va a proporcionar una predicción a partir del voto medio estimado, que nos va a reflejar el valor medio de los votos que emitiría un grupo numeroso de personas que estaría sometida a las condiciones en las que estamos realizando la evaluación, así como un porcentaje de personas insatisfechas, que nos aportará información sobre el porcentaje de personas que previsiblemente pues, sentirán malestar en esas condiciones evaluadas. En todo caso, quiero destacar que el método contempla que incluso en condiciones óptimas y aceptables, estadísticamente siempre nos vamos a encontrar, o más bien nos podemos encontrar con en torno a un 5% de personas insatisfechas, ya sea por frío o por calor. Para su determinación vamos a necesitar información sobre el aislante de la silla, aislante de la vestimenta, la tasa metabólica, los datos medidos de temperatura y velocidad del aire, temperatura de globo y humedad relativa.
Para simplificar los cálculos, os recomiendo que utilicéis el calculador que nos proporciona la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el caso de que la incomodidad térmica tenga un carácter local, ya sea por corrientes de aire, por diferencia vertical de la temperatura del aire, por suelos calientes o por suelos fríos, o por asimetría de temperatura radiante, podemos aplicar esta metodología. En cualquier caso, también el calculador del instituto nos va a facilitar un montón los datos y bien nos va a permitir pues, realizar esta valoración del bienestar térmico. En cuanto a las condiciones ambientales relacionadas con el ruido, para conseguir un ambiente que garantice un confort acústico, debemos considerar las diferentes fuentes que pueden ser emisoras de estos ruidos. En general, y con el objetivo de no perturbar la atención ni la palabra, no se deberían superar los entre 45 y 55 decibelios en los espacios donde se realicen tareas rutinarias de oficina, ni tampoco entre 35 y 45 decibelios en salas de reuniones o en espacios que estén destinados a realizar tareas que requieren mayor nivel de concentración. Otro aspecto importante con respecto a la acústica, con respecto a la calidad ambiental relacionada con el ruido, es la calidad de la acústica de la sala, a partir de parámetros como puede ser la reverberación. En cualquier caso, no es un tema en el que vayamos a entrar hoy porque es una valoración que deriva de la especialidad de higiene industrial. Pero el ruido, además de ser una molestia subjetiva, hay personas a las que son más sensibles y les molesta más que a otras, también puede llegar a dificultar la comprensión verbal. Y esto pues con una mayor importancia porque puede afectar a la seguridad de las personas y también a las relaciones personales, profesionales, incluido también puede afectar negativamente al proceso productivo. Por eso, pues podemos evaluar la interferencia del ruido en la comunicación mediante lo que se conoce como el método SIL, que es aplicable a comunicaciones directas, es decir, aquellas comunicaciones que no hacen uso de dispositivos electroacústicos. Entonces, para aplicar este método, pues vamos a considerar una media simple del nivel de presión sonora en determinadas frecuencias, el esfuerzo vocal del hablante y la distancia entre el hablante y el oyente. El procedimiento que tenemos que seguir es, en primer lugar, vamos a tener que determinar el periodo de la jornada en el que se presenta el problema, el tipo de comunicación, es decir, si es una comunicación normal prolongada o si es crítica, y también si existen oyentes o hablantes no nativos con problemas de audición o mayores de 60 años. A continuación, se medirán los niveles de presión sonora en las bandas de octava de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz, siempre desde la posición del oyente. A continuación, calcularemos el valor de la LSIL. Para ello recomiendo utilizar el aplicativo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Y a continuación, pues obtendremos la distancia máxima a la que se considera que la comunicación será satisfactoria e inteligible a partir del LSIL calculado y de la tabla correspondiente. Como medida preventiva y como medida organizativa, sí que tenemos que trasladar a las personas trabajadoras que cuando compartan espacio activen el modo silencio en sus dispositivos y que además atiendan las llamadas en un lugar donde no molesten, así como que también pues, hagan las reuniones en los espacios habilitados. La iluminación del espacio de trabajo, pues conviene tener en cuenta la capacidad visual, que contempla el nivel de iluminación y los deslumbramientos, el confort visual, que está condicionado sobre todo por la uniformidad de la iluminación y la reproducción cromática, y el ambiente visual, en tanto que dirección y color de la luz. En cualquier caso, para optimizar
la iluminación, siempre que sea posible, se aprovechará la iluminación natural y se complementará con la iluminación artificial. Y además también se evitará colocar la pantalla de cara o de espaldas a las fuentes luminosas o a las ventanas, precisamente con el objetivo de evitar deslumbramientos o reflejos. Y en todo caso, pues también se utilizarán cortinas o persianas para amortiguar la luz exterior. Por un lado, conviene evaluar el confort lumínico y para ello pues, podemos utilizar el cuestionario subjetivo y el test de iluminación del documento del Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo, y acondicionamiento de la iluminación en puestos de trabajo ergonómico, y os muestro, que es este que os muestro en la diapositiva. Este documento también nos va a aportar información sobre medidas de prevención y control y sobre la medición de los niveles de iluminación y de luminancia. Igualmente, en MC Mutual, en nuestro portal de prevención, vais a encontrar un vídeo tutorial que también aborda este aspecto de cómo realizar la medición de los niveles de iluminación y de luminancia. Complementariamente a la evaluación cualitativa, se hace necesario realizar una evaluación cuantitativa de la iluminación para lo que vamos a necesitar un luxómetro que nos va a medir el nivel de iluminación y un luminancímetro, que normalmente es un complemento que se acopla al luxómetro y que nos va a servir para medir la luminancia. Para saber cómo realizar las mediciones, también lo que os digo, os remito al videotutorial que hemos puesto, hemos puesto a disposición en su portal de prevención. En este cuadro de aquí se muestran los parámetros y los valores de referencia para la valoración cuantitativa. Específicos, esos valores son específicos para trabajos con PVD. Respecto a los niveles de iluminación, la guía técnica remite a las recomendaciones de la Society of Light and Lighting, que indica que el trabajo con pantallas requiere un nivel de iluminación de 300 lux, mientras que para trabajos que hay que manejar, leer, escritura, lectura, entonces el nivel de iluminación debería elevarse hasta los 500 lux. Además, a partir de la relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación, habrá que calcular la uniformidad, que debe ser inferior a 0,8. La luminancia tiene que ser inferior a 500 candelas por metro cuadrado y la relación entre luminancias en el entorno inmediato y la tarea debe ser entre 1/3 y 1, y en el entorno alejado y la tarea entre 1/10 y 10. Y finalmente, las características técnicas especificadas por el fabricante. Las luminarias deben tener un índice UGR o índice de deslumbramiento unificado que debe ser siempre inferior a 19, un color aparente de la luz entre 3300 y 5300 grados Kelvin y un nivel de reproducción cromática entre 70 y 90 para lámparas LED. Y a continuación vamos a abordar 3 aspectos transversales e independientes de la modalidad de trabajo, ya sea presencial o remoto. Vamos a hablar sobre fatiga visual, cómo evaluar la fatiga visual, la carga ambiental y la desconexión digital. Para evaluar el riesgo de fatiga visual no existe una metodología específica, sino que es un riesgo que se valora de manera indirecta cuando se evalúan la postura, la iluminación y las condiciones termohigrométricas. En puestos de trabajo de PVD, además nos encontramos con la circunstancia de que hablamos de manera específica del síndrome visual informático, el cual es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo como una enfermedad laboral. Se ha estimado que entre el 80 y 90% de las personas trabajadoras que utilizan pantallas 3 o más horas al día lo experimentan de alguna manera. Y bien, entonces, las personas trabajadoras pueden autoevaluar si han desarrollado síndrome visual informático mediante el cuestionario de autovaloración CVSQ, que tomando como referencia la última semana, si durante el uso de pantalla suman 6 o más de los síntomas que aparecen en este cuadro, al menos ocasionalmente y con una intensidad moderada, pues verían confirmado que padecen síndrome visual informático. En cuanto a la carga mental, que se puede definir como el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ven sometidas las personas trabajadoras a lo largo de su jornada laboral. Se distinguen, en cualquier caso,
dos aspectos diferenciados relacionados con la carga mental. Por un lado está la presión mental, que es el conjunto de influencias apreciables ejercidas por factores externos que afectan a las personas a nivel mental. Y por otro lado está la tensión mental, que es el efecto que esta presión tiene en cada persona y que viene modulada por factores como pueden ser la edad, el entrenamiento o las destrezas personales. Para evaluar la carga mental, os propongo utilizar el cuestionario SCAM, que es la escala subjetiva de carga mental de trabajo. Es la herramienta propuesta por el Instituto como medida de análisis subjetivo de la carga mental y básicamente consiste en una escala multidimensional que considera 5 factores: las demandas cognitivas y complejidad de la tarea, las características de la tarea, la organización temporal, el ritmo de trabajo y las consecuencias para la salud. Precisamente en nuestro portal de prevención podéis encontrar el MC Tool que desarrolla la aplicación de este método a partir de un formato Excel con la que vais a poder gestionar y analizar las respuestas obtenidas en el cuestionario. Y si hablamos de carga mental, es absolutamente imprescindible contemplar la desconexión digital. ¿Y qué es la desconexión digital? Pues es un derecho laboral de las personas trabajadoras ¿a qué? Pues a pagar y a no conectarse a ningún dispositivo digital de la empresa durante sus periodos de descanso y a no contestar llamadas, videollamadas, mensajes, correos electrónicos o cualquier otro tipo de comunicación digital del ámbito laboral fuera de su horario de trabajo. Realmente la desconexión digital debe entenderse como una medida de prevención de riesgos laborales y que tiene por objetivo pues, mejorar la intimidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, además de ayudar a frenar la sobrecarga mental, musculoesquelética y visual que conlleva la falta de descanso y de desconexión del trabajo. Para dar cumplimiento a este derecho, las empresas tienen obligatoriamente que llevar a cabo las siguientes acciones, previo acuerdo con los representantes de los trabajadores. En primer lugar, tienen que elaborar una política interna que puede tomar el formato que quieran, una política, un procedimiento de trabajo, un protocolo. En cualquier caso, se tienen que describir los medios y las medidas estipulados por la empresa para garantizar el derecho efectivo el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión digital. En todos los casos se deben identificar y documentar los puestos que son susceptibles de aplicación. Y también tienen la obligación de realizar acciones de formación y de sensibilización sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas, así como también tiene que garantizar la divulgación y en los términos en los que se ha implementado esta política de desconexión digital. Además, es recomendable establecer un sistema de control y seguimiento de esta política y, bueno, si queréis ampliar información, os recomiendo la guía práctica de desconexión digital que hemos desarrollado desde MC Mutual, que incluye recomendaciones para las empresas, así como una propuesta de medidas preventivas dirigidas a las comunicaciones laborales, la organización del trabajo, las reuniones y las acciones formativas. Complementariamente, pues también hemos desarrollado este cartel que hemos llamado Estrategias para desconectar, que va dirigida precisamente a las personas trabajadoras. Muy bien. Y pasamos ya finalmente al último apartado en el que vamos a hablar sobre los programas específicos de promoción de la salud. Y como no, lo hacemos con esta viñeta en la que vemos a una persona segura de sí misma, afirma que yo no me arreglo para nadie, me arreglo para verme bien yo. Y a continuación, en teletrabajo, pues aparece con una imagen bastante más descuidada y pide que por favor no se le juzgue. ¿Quién no se siente reflejado? ¿Quiénes de los que hacemos teletrabajo en mayor o menor medida no nos sentimos reflejados con esta viñeta? Pues bien, el capital humano es el activo más valioso que tiene cualquier empresa y por ello resulta de sumo interés contar con trabajadores motivados y con trabajadores sanos, independientemente del trabajo, de que el trabajo se haga presencial o en remoto.
Y el objetivo de la promoción de la salud en el trabajo es velar por el bienestar y la salud de todos los miembros de la organización, de ahí su importancia. Y aquí vamos a ponerle un poco de números, ¿no? La Red Europea de Promoción de Salud en el Trabajo ha concluido que por cada euro invertido en programas de promoción de la salud en el trabajo se genera un retorno de la inversión de entre 2,5 y 4,8 euros en absentismo y de entre 2,3 y 5,8 euros en costes de enfermedad. ¿Y esto en qué se traduce? Pues evidentemente en menor siniestralidad, en mayor productividad y en un mejor clima laboral. En cuanto a las acciones que podemos llevar a cabo en estos entornos híbridos, pues por un lado tenemos la realización de las pausas activas durante la jornada laboral, a partir de ejercicios de estiramiento, ejercicios de activación muscular, así como también ejercicios para prevenir la fatiga visual. También la promoción de hábitos saludables que nos acompañen dentro y fuera del trabajo. Alimentación saludable, hidratación, ejercicio regular, descanso adecuado, dejar el tabaco. Y, cómo no, también buscar el bienestar psicosocial. Tenemos que garantizar que las personas saben hacer una adecuada gestión del tiempo, saben hacer una buena planificación de la carga de trabajo, diferenciando lo importante de lo urgente. También es muy recomendable que las personas sepan aplicar técnicas de relajación y de mindfulness en el trabajo. Y ya lo hemos comentado, que conozcan la importancia de hacer una buena desconexión digital. Por eso, a continuación, voy a mostrar los pasos para implementar un programa de promoción de salud en el trabajo. En primer lugar, tenemos que conseguir el compromiso organizacional para que esté alineado con los planes de prevención y con la estrategia corporativa. Debemos contar también con un equipo promotor, es decir, tener el apoyo de dirección, de prevención, recursos humanos, comunicación, y además tenemos que asegurarnos de que disponemos de una asignación de recursos suficiente. A continuación, antes de hacer nada, también debemos hacer un diagnóstico de cuál es la situación de partida, a partir de datos de siniestralidad, datos de absentismo, de la propia evaluación de riesgo, de encuestas de hábitos de salud de las personas trabajadoras, entre otros. A continuación, haremos una definición de objetivos que sean SMART, que se llaman ahora. Es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. Podemos utilizar, por ejemplo, indicadores de seguimiento, pues la participación, de cambio de hábitos, de cumplimiento de expectativas, de satisfacción de las acciones que llevemos a cabo. A continuación, vamos a diseñar el plan de acción y de comunicación. Para ello, pues tendremos que determinar previamente el alcance de la intervención, las figuras que actuarán de embajadores internos, de promotores internos del programa, que pueden ser mandos intermedios o trabajadores que sean figuras referentes de la temática que vamos a abordar. Así como también deberemos planificar los mensajes y los recursos que se van a lanzar y que sobre todo tenemos que buscar que sean cercanos, que sean claros y que sean motivadores. También contaremos que conviene que hagamos una implementación progresiva. Por ello, conviene priorizar inicialmente programas piloto en áreas específicas, o para que a continuación, en función del feedback o del impacto que hayamos obtenido, podamos hacer a continuación el escalado al resto de la organización. Lo que no se mide no se conoce cómo ha funcionado, por lo tanto, es importante realizar una evaluación y un seguimiento de la intervención que hemos llevado a cabo, precisamente pues, para conocer hasta qué punto ha funcionado, qué es lo que ha gustado, qué es lo que no y hacia dónde tenemos que dirigir cuando lo lancemos a otras áreas.
porque finalmente pues, la idea sería integrarlo en la rueda de la mejora continua y de la cultura organizacional. Es lo que decimos, ¿no? Que solos vamos más rápidos, pero juntos llegamos más lejos y tenemos que buscar este sentido de comunidad, porque al final los hábitos acaban contagiándose y arrastrando cada vez a más personas. Desde MC Mutual llevamos muchos años trabajando en el desarrollo de productos para que las empresas implementen programas de promoción de la salud en el trabajo, entre los que quiero destacar pues el Health Meter, que es una herramienta que tiene como objetivo pues, realizar un diagnóstico previo a la implementación de estos programas, que lo que hace es conocer los hábitos de las personas trabajadoras en torno a 3 ejes principales de salud: actividad física y hábitos posturales, bienestar emocional y alimentación saludable. También para la prevención de trastornos musculoesqueléticos disponemos de los aplicativos en forma frente al ordenador con recomendaciones ergonómicas para puestos de oficina y teletrabajo, y la escuela de espalda online con consejos para el cuidado del sistema musculoesquelético. Aunque se llama escuela de espalda, realmente aplica a todo el sistema musculoesquelético. La app Apuesta por tu Salud, que incluye recomendaciones sobre ergonomía y actividad física, nutrición, gestión del estrés y del tiempo, técnicas de respiración, tabaco, alcohol, hábitos de sueño y muchos otros temas de interés para mejorar la salud. Y en formato monográfico disponemos de las colecciones Actividad Física y Alimentación Saludable, cada una con materiales divulgativos para la mejora de la salud y del bienestar. Y finalmente aquí tenéis el programa para este 2016 de talleres online en directo que emitimos para personas trabajadoras, que tenemos, que vamos, en el cual abordamos diferentes temáticas de promoción de la salud, que en este caso son absolutamente todas de interés para el personal que desarrolla sus funciones en entornos híbridos, oficina, presencial, teletrabajo, remoto. Para todas ellas, todos esos talleres están indicados. Muy bien, pues llegados a este punto, podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna cuestión que me queréis trasladar, ahora es el momento de recogerlo. Recordad que no es en el chat, sino que es en el apartado preguntas y respuestas, P y R. Mira, aquí tenemos una pregunta que nos ha trasladado Oliver. Nos dice: ¿es necesario realizar la evaluación de riesgos de teletrabajo cuando esta modalidad ocupa menos del 30% de la jornada? Una pregunta muy interesante. Pues bien, digamos que la Ley de Trabajo a Distancia, la 1021, aplica a cuando el teletrabajo tiene carácter regular, es decir, al menos el 30% de la jornada. Aquí sí que es obligatorio, sí o sí, por ley. Pero debemos tener en cuenta que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos dice que tenemos que garantizar la seguridad y la salud de las personas teletrabajadoras, y no nos dice, no determina limitaciones. Por lo tanto, aunque las personas teletrabajen por debajo del 30% de su jornada, también deberíamos realizar la evaluación de riesgos. Evidentemente, sí. De lo contrario, aquí habría una merma en la garantía de su derecho a una protección eficaz de la seguridad y salud. Por lo tanto, sí, podemos, por ejemplo, utilizar la misma metodología que hayamos aplicado o que se aplicaría a las personas que sí que realizan teletrabajo 30 o, digamos, para simplificarlo, que sí que realizan teletrabajo de manera regular. Lo que sí que no sería de aplicación sería, o no sería necesario, sería firmar un acuerdo de teletrabajo. Eso sí que es verdad que no sería de aplicación. Pero realizar la evaluación de riesgos, sí. Hay que hacerlo aunque no le aplique la Ley 1021. Valentina nos lanza otra pregunta, que es: ¿la normativa de desconexión digital prevé alguna excepción?
Pues sí, precisamente la normativa de desconexión digital nos dice que hay determinadas situaciones en las cuales pues sí que la empresa podría contactar con las personas trabajadoras. Estamos hablando de situaciones de emergencia o de fuerza mayor o en determinadas circunstancias específicas que vengan recogidas en el convenio colectivo. En el caso de personas de confianza o de alta dirección. En estos casos deberían ser situaciones excepcionales y que deberían mirar de recogerse en esa política de desconexión digital que haya redactado y que haya implementado la empresa. Hay que intentar hilar fino recogiendo esas situaciones, esas situaciones excepcionales y en cualquier caso, pues eso, no deberían ser la norma y el tiempo que la persona trabajadora hubiera dedicado para atender a estas cuestiones debería ser reconocido como tiempo efectivo de trabajo y ser compensado ya sea económicamente o con tiempo de descanso. Nos encontramos también otra serie de circunstancias en las cuales, pues, digamos que ya es evidente que la persona no tiene que, no está en tiempo de desconexión digital, como por ejemplo acuerdos de disponibilidad o en tiempos de guardia. En este caso, evidentemente, puede recibir comunicaciones de la empresa, pero digamos que eso ya está estipulado y que incluso está recogido por contrato, hay algún tipo de compensación en tiempo o económica. Por lo tanto, en este caso ni siquiera deberíamos decir que es una situación excepcional, sino que ya es previsible. No sé si tenéis alguna otra duda o consulta. Pilar, han entrado más consultas. Ah, sí, vale. Tema psicosocial y teletrabajo. Artur nos pregunta, tema psicosocial y teletrabajo, ¿sabemos algo? Psicosocial y teletrabajo. Bueno, digamos que la evaluación psicosocial se aplicaría en los mismos términos que con el trabajo presencial. No hay un tipo de evaluación psicosocial específica de teletrabajo, sino que podemos aplicar pues el método COPSOC o el método FSICO en los mismos términos. No encontramos ninguna diferencia en ese sentido. Y después, la empresa, ¿cuántos recursos materiales ha de proveer? PC, periféricos, reposapiés, silla, mesa, lámparas y así hasta lo más y más genérico. Pues bien, la empresa tiene que proporcionar todos aquellos elementos que la persona trabajadora necesite para garantizar su seguridad y salud y para garantizar sus condiciones ergonómicas. Puede decir la persona trabajadora, mira, yo es que mesa ya tengo, por lo tanto, no es que no quiera mesa, sino que para mí incluso sería un problema que tú me dieras una mesa. Pero, por ejemplo, silla de oficina, yo no tengo silla de oficina. En ese caso, la empresa sí que debería favorecerlo. Así como también periféricos, reposapiés, ordenador, evidentemente, todos aquellos medios materiales, mobiliario o herramientas de trabajo que yo pudiera necesitar para optimizar o para conseguir unas condiciones ergonómicas análogas a mi puesto de trabajo de oficina, la empresa tiene la obligación de proporcionarlo. Sí, esto es así. En el acuerdo de teletrabajo tiene que venir recogido todo el material que se ha entregado. En ocasiones lo que hace la empresa es, bueno, yo te proporciono una cantidad X de dinero y tú te suministras todo el material que consideres que necesitas. Esos son acuerdos ya particulares, pero que al final tienen que tener el objetivo de que cuando hagamos la evaluación individual, pues comprobemos que realmente están reproducidas las condiciones de trabajo que ya estamos garantizando en la oficina. Vale, siguiente pregunta. Enrique nos pregunta, ¿cuándo se realiza la evaluación de riesgo? Cuando se realiza la evaluación de riesgo, plantea realizar una toma de datos que personal no técnico no sabrá, podrá realizar. Por ejemplo, mediciones de luz, ruido, temperatura. ¿Cómo planteáis esa recogida de datos? Bueno, nosotros en el documento que hemos desarrollado de implantación del teletrabajo,
concretamente en el cuestionario, lo hacemos, evidentemente la persona teletrabajadora no va a disponer de equipos de medición para conocer el nivel de iluminación de manera cuantitativa. Hicimos una prueba con diferentes aplicaciones de apps de móvil, pero realmente los datos que daban no eran demasiado precisos. Por lo tanto, lo hemos contemplado de manera cualitativa. Por ejemplo, a nivel de temperatura, percibes malestar a nivel térmico, frío o calor en tu puesto de trabajo. También hay una pregunta específica de a X distancia, con una letra de X tamaño, ¿tienes dificultades para o tienes que hacer esfuerzo visual para distinguir estos caracteres? Yo te recomiendo que lo consultes en el documento porque realmente todo esto lo hemos contemplado y evidentemente es a nivel cualitativo, no cuantitativo. Vale, ¿alguna pregunta más? Olivia dice, ¿se considera accidente laboral cualquier lesión surgida fuera de la zona de teletrabajo per se? Si estoy en mi domicilio y esta no está evaluada. Bueno, pues al inicio al poco de publicarse la ley de trabajo a distancia, esta fue una cuestión que fue bastante polémica y porque realmente no podemos evaluar, por ejemplo, si la cocina o los pasillos o si en un domicilio hay una escalera, si está en buenas condiciones, no debemos entrar a hacer evaluaciones a ese alcance, pero sí que las sentencias se han mostrado favorables a reconocer como accidente de trabajo aquellos que se producen fuera de la zona habilitada para teletrabajar. Básicamente porque de lo contrario, pues estaríamos en una situación de desprotección en comparación con el puesto de trabajo presencial. Por ejemplo, tú te levantas de tu puesto de trabajo de oficina presencial, vas al baño, te tropiezas, el suelo está en buen estado, pero te tropiezas, te torces el tobillo, te caes, te das un golpe en la cabeza o te das un esguince de tobillo, lo que sea, y verdad que es reconocido como accidente laboral, pues en el caso de que esas mismas circunstancias se dieran en el domicilio, parece ser que las sentencias están reconociéndolos en los mismos términos. Vale. Andrea, estáis explicando el proceso de teletrabajo para empleados y lo que se debe tener en cuenta. En el caso de los becarios, ¿cómo sería este proceso? ¿Se debe tener en cuenta para que ellos cumplan con el Real Decreto? También deben indicar la ubicación donde se va a realizar el teletrabajo. En el tema de los becarios, aquí estamos hablando básicamente de si hay un contrato laboral. En los términos de que la relación laboral de la persona becaria con la entidad que la tenga en su organización esté basada en un contrato laboral, sí que le será de aplicación. Si lo que tiene es un convenio, aquí no es de aplicación. Básicamente porque las condiciones, porque las obligaciones no son las mismas. En cualquier caso, nosotros siempre recomendamos que asimilen el nivel de protección en los mismos términos. Vale, ¿hay alguna pregunta más? Pues de momento no ha entrado ninguna pregunta más. Bueno, pues en ese caso os agradezco vuestro tiempo y vuestra atención y nos vemos próximamente. Gracias.